Bienvenidas a Mucho Texto. Yo soy Berta Gómez Santo Tomás y a mi lado está Sara Roqueta. Aquí empieza Mucho Texto, el podcast para explicar los libros con pocas palabras. Hola Berta, ¿cómo estás? Estamos todas un poco pendientes de la actualidad últimamente, están pasando como muchas cosas alrededor y como para no estarlo, la verdad, sin ser este un podcast de noticias, no podíamos pasar de puntillas por el impacto que ha tenido también la Dana y que sigue teniendo en Valencia, trasladando ya desde el principio todo nuestro apoyo a quienes se han visto afectados de alguna manera. Sabemos que, como decíamos, ha sido un flujo de información constante y que muchas estáis ya agotadas, que os sentís engañadas y dolidas después de tanta negligencia política, tantas mentiras y tanta desinformación. Nada que rebatir, yo me sumo totalmente, creo que Berta también está aquí conmigo. Y aunque siempre hemos intentado que Mucho Texto sea un safe place ante el ruido externo, personalmente esta vez no podía ser así. Quizá por la cercanía que comparto con la zona afectada, quizá también por el fuerte impacto que estamos viendo que esta riada ha tenido en el tejido cultural de decenas de vidas y de municipios, con muchísimas librerías, bibliotecas y centros públicos que están en siniestro total actualmente y se están recuperando. Pueblos enteros que han tenido que empezar a reconstruirlo todo desde cero. Sí, por eso hoy no he contestado directamente al cómo estás. Han sido días, yo creo, muy complicados para todas, especialmente para las que, como tú misma, Sara, habéis vivido esto muy de cerca, toda esta tragedia, también de forma diferente, pero también para las que lo hemos estado siguiendo por televisión y las redes sociales. Primero un poco con esta sensación de no poder hacer mucho, de no poder ayudar más que con bizums, transferencias, con algunas asociaciones que sí que estaban allí y con una respuesta que consistía también en un dolor físico, ¿no? En una angustia vital, al menos para mí ha sido así. Y que después pasó a convertirse en una abundancia de información, como tú contabas, que muchas veces ya no sabías que eran bulos o que era real, en temas tan importantes, ¿no? A veces que hablamos de vidas humanas y darte cuenta de que incluso las formas de ayudar que más rápido te pueden venir a la mente luego no son las más adecuadas. Por eso dudamos un poco también si hacer este programa, si era adecuado, si era el momento. Yo creo que está bien decirlo ahora al comienzo, porque lo último que nos gustaría es añadir densidad al problema informativo del que todas sois conscientes. Por ello, lo que hemos decidido hacer es hablar directamente con las fuentes. Hemos reunido datos y testimonios y, en fin, esperemos que más allá de contar lo terrible de todo lo que ha sucedido, también sea una forma de abrir la conversación, de abordarla desde diferentes ópticas y darle al problema una visión más amplia, más estructural sobre cómo funciona también la industria editorial y cómo ha sido afectada. Sí, de hecho, pues como tú decías, no queríamos quedarnos con el titular simple, cortoplacista, queríamos ir un poquito más allá, ver cómo se está reconstruyendo actualmente todo el engranaje editorial, que tiene tela, ahora veremos. Para que os hagáis una idea del desastre, entre Berta y yo hemos recopilado unos datos reales de las pérdidas que han supuesto estas inundaciones. Se calcula que se han perdido 1 millón de ejemplares de libros, por hablar solo de lo material y lo económico, pero bueno, ahora entraremos en detalles porque también hay una cuestión emocional, ¿no? Sí, efectivamente, además de ese 1 millón de ejemplares de libros del que hablas, que están valorados en 4,5 millones de euros a precio de coste, que supondrían un total de más de 15 millones a precio de mercado. Y estos son los datos que vienen de la Asociación de Editoriales del País Valencià, la AEPV, y bueno, son solo cifras, pero la realidad es que han sido 34, empezamos con este dato, las editoriales valencianas afectadas total o parcialmente como consecuencia de esta tragedia. Son muchas las pérdidas y además también el impacto y la situación en la que se queda gran parte de la sociedad. Ahora estamos viendo los efectos más inmediatos, intentando superar toda la crisis humanitaria, pero hemos de ser conscientes y realistas del volumen de negocio y de puestos de trabajo que a medio plazo van a ir cayendo por los efectos de la Dana. La voz que hemos escuchado es de Sandra Capsir, que trabaja en la editorial Bromera, una editorial valenciana con sede en Alcira y que es una de esas 34 editoriales afectadas. La Asociación de Editoriales del País Valencià recalca que aún no se puede conocer con exactitud las pérdidas que supondrá a largo plazo la Dana en el sector editorial, por eso un poco hablaremos de lo que pasa a día de hoy. Y como aquí dice Sandra, no se trata solo de contar los libros destrozados por el agua, los daños materiales, sino de que están afectados todos los engranajes del mercado editorial. Eso es un poco lo que queremos ir comunicando, queremos ir desgranando hoy, ¿no? Desde esta misma asociación, también en comunicados señalan que esta situación puede acarrear una falta de stock, pero también de dificultades en la cadena de distribución. De hecho, en algunos casos, el fondo de libros depositados en las distribuidoras suponía el 100% del stock editorial. Sí, o sea, claro, hablamos de materiales y en cuestión de materiales ha sido un desastre. Además, muchísimos testimonios y muchísima historia cultural del País Valencià estaba allí.
y ha quedado empapada. Y de hecho estos días venía pensándolo y me hacía mucha gracia porque se suele decir que la cultura no es un bien de primera necesidad y sin embargo gracias a ella hoy tenemos un montón de testimonios literarios, artísticos y audiovisuales de quienes durante años ya avisaron del desastre natural que supone una riada en el territorio valenciano. Por seguir con estas cosas culturales y aportar otra mirada, lo hizo ya Raimon, el cantante, cantando en 1984 eso de «Al meu país la pluja no sap ploure, o plou poc o plou massa. Si plou poc és la sequera y si plou massa és la catástrofe». Una canción que surge 2 años después de la Pantana de Tous, que fue también catastrófica, pero no hay que irse muy lejos para encontrar referencias a ese miedo que los valencianos pues tenemos y hemos tenido siempre al hecho de la lluvia, ¿no? Sobre todo en pueblos cercanos como el Almagro o al Júcar. Y de ahí el refranero popular que también cuenta con un montón de expresiones como por ejemplo «a la vora del río no faces niu», algo que a su vez muchísimas constructoras y ayuntamientos pues oye, han desoído en los últimos años permitiendo construir a la orilla de un montón de ríos y de barrancos. Pero bueno, la historia cultural ya estaba ahí dando avisos y el refranero popular y también es verdad que eso que se ha empezado a contar ahora, ¿no? Como las zonas inundables. De las avenidas también más recientes del Turia o del Júcar, en el 49, el 57 o en el año 1982, hay material gráfico de sobra. No queda decir que de las inundaciones de estas semanas tenemos todas para siglos materiales. Pero para empezar el programa de hoy y para sumar también a la conversación, yo me quedaría con una referencia mágica, supersticiosa, que encarna bien todo lo que venimos diciendo, y es El agua, la película de Elena López Riera, ubicada en Orihuela, tierra natal también de la directora, y donde es verano y una tormenta pues amenaza con volver a desbordar el río que la atraviesa. Una vieja creencia popular afirma que las mujeres están predestinadas a desaparecer con cada nueva inundación porque tienen el agua dentro. Además de esas 34 editoriales afectadas que decía Berta, en este programa de hoy también vamos a dar un poquito de voz a esas librerías que se han visto también afectadas por la riada y que pues tratan de sobrevivir a pesar de llevar también el agua dentro todavía. En total han sido 11 las librerías afectadas por la Dana con pérdidas económicas pues de más de 1 millón de euros según el gremio de libreros de Valencia, en pueblos como Benetússer, Paiporta, Picaña, Daya, Algemesí y Catarrocha, y otras que claro no están dentro del gremio pero que también son entre librerías y papelerías y que podríamos decir que también han estado afectadas. Javier León, que es propietario de Librolandia en Benetússer, nos explica con un audio en qué estado se encontraba la librería tras esas fuertes inundaciones del pasado 29 de octubre. Bueno, pues el balance, la librería ha sido arrasada totalmente, quedan las paredes, ni siquiera están la persiana metálica de la entrada ni el escaparate. El agua se lo llevó todo. Y bueno, el balance de pérdidas sería de unos 120.000 euros. Los libros que tenemos en depósito, más estanterías, ordenadores, fotocopiadoras, todo el material, porque también teníamos un rincón con papelería. Pues más o menos eso. Hemos valorado en unos 120.000 euros más o menos. Y cuando pudimos acceder, que fue a los 2 días, pues nada, o sea, Dura un minuto. Es que no sé cómo explicar lo que nos encontramos. O sea, sabíamos porque habíamos visto imágenes en la televisión de coches apilados y algún conocido me había mandado alguna foto de la puerta. Ya sabía que estaba la persiana reventada y que no había persiana ni había escaparate. Pero siempre piensas que a lo mejor el agua ha llegado un poquito más bajita, pero no. Llegó a 2,45 metros y estaba todo arrasado. O sea, todas las estanterías, todos los libros mojados, todo para tirar. Efectivamente, un poco todas hemos visto esas imágenes devastadoras del barro. Ya no tiene sentido ni siquiera hablar de agua, aunque me ha gustado mucho la referencia a la película, que no sea aquí una puntilla a lo que has dicho. Pero sí que es verdad que es el barro el que ha arrasado casas y locales de todo tipo, y entre ellos estas librerías que desde un primer momento lanzaron un grito de auxilio a través de las redes sociales. Hemos visto esas imágenes de estanterías, mostradores y cientos de libros que eran irrecuperables. Y claro, la respuesta, ¿no? Lo que la gente pensó ante esta situación es lanzar un listado de librerías afectadas y ayudarlas haciendo pedidos online. Hay toda la buena intención del mundo, yo creo, en esta acción, pero algunas fuentes tuvieron que salir a decir un momento porque no tenemos libros, porque los libros, como nos contaban antes desde las editoriales, están arrasados y destruidos. No todas estaban en la misma situación, todas las librerías. Algunas, de hecho, sí que siguen recibiendo pedidos, no masivamente, pero pueden hacerlos. Es el caso de justamente Librolandia, que acabamos de escuchar, que ellos siguen trabajando vía online. Librerías somos 11 y cada una ha elegido un camino. Dentro del gremio sí que estamos unidos y no es que estemos desunidos, ojo.
pero que cada uno ha elegido la mejor forma de salir a flote. La mayoría han elegido el cese de negocio y pues cobrar la ayuda, no pagar autónomo y cobrar la ayuda del 70%. Y pues creo que somos 3 librerías que por suerte podemos seguir trabajando vía online. Nosotros, una de ellas, Librolandia, tenemos la página web en marcha y seguimos haciendo envíos a toda España y a toda Europa. Cada uno pues ha elegido la mejor manera para recaudar fondos. Hay unos que han hecho crowdfunding, hay otros que están recibiendo bizums, otros con el número de cuentas están recibiendo también ingresos. Cada uno lo ha hecho de una forma diferente. Estamos unidos, estamos en contacto, el gremio nos está ayudando muchísimo, pero cada uno en este tema estamos yendo un poquito por nuestro lado. Al final, desde aquí un poco os animamos a entrar en sus perfiles, en sus webs de estas librerías, si es que tienen, y ver directamente qué es lo que están pidiendo, ¿no? Porque también otras directamente decían, ahora mismo no tenemos luz, no tenemos nada, y lo que necesitamos básicamente es sacar barro del local, ni más ni menos. Valorar después las pérdidas y empezar a reconstruir el negocio si es posible. Creo que desde fuera también es muy complicado ser consciente de la absoluta devastación en la que se encuentra ahora mismo todo este territorio, ¿no? Y de ahí que, bueno, que primer momento puedas pensar en ayudar con pedidos y que después veas que no es posible, ¿no? Que se te tenga que decir desde allí. También tenemos como fuente a Jorge Cabezas, él es el dueño de la librería valenciana Somnis de Paper, situada en Benetússer, y su testimonio, por desgracia, es muy similar al que comentaban desde Librolandia. La librería está destrozada completamente. Él nos dice, lo hemos perdido todo, en torno al 90% del material de la librería, que son libros, pero también todo el mobiliario. Valoran que las pérdidas y daños están alrededor de los 150.000 euros. Y en su caso, lo que están haciendo para acelerar el proceso de reconstrucción, aunque dicen que están, bueno, realmente en una situación un poco como también emocional muy decaída, pero han iniciado una campaña de crowdfunding, es decir, un sistema de recaudación de fondos donde se puede contribuir con pequeñas o grandes cantidades de dinero para apoyar el negocio. En cuanto a mantener la librería, me preguntas cómo estamos. Pues ha habido mucha gente que nos ha querido dar apoyo comprando online. ¿Qué ocurre? Que nosotros no trabajamos lo que se conoce como dropshipping, que es que una empresa te hace a ti el transporte, porque nosotros a cada cliente o a cada clienta, ¿sabes? A cada persona que nos compra por la web, al final queremos tratarla como si viniera a la librería. Y hacerlo eso es un método muy frío, muy cómodo para nosotros porque sería lo más fácil, lo más sencillo, lo más cómodo, pero muy frío. Nosotros normalmente pues le ponemos una dedicatoria en los envíos que hacemos online y queremos tratar a cada persona como si fuera un pedido que no hubiera ocurrido en la pandemia. Porque creemos que nos están comprando para ayudar y ellos se merecen también, pues bueno, que les tratemos como si no hubiera ocurrido la pandemia. Y luego con donaciones. Hay mucha gente que quería, oye, no quiero comprar libros, pero quiero ayudaros a volver a abrir. Y hicimos una campaña de donaciones. Los voluntarios han sido claves en recuperar todo, pero claves, vamos, a un nivel vital. Yo creo que si no hubieran venido voluntarios todavía estaríamos aquí sacando barro y sacando agua, la verdad. En nuestro caso nos ayudaron mucho, tanto en la librería como en el bajo de nuestra casa. Y ha sido muy bruto. Los voluntarios han sido una cosa que se me pone la piel de gallina cuando lo pienso, porque es que son momentos muy duros y ves un montón de gente que no te conoce, que no sabe ni quién eres. Y es muy, vamos, es muy fuerte. Bueno, habréis escuchado que Jorge en algún momento confunde la palabra pandemia con la dana. Claro. Yo creo que es lógico también, Sí, porque son estos momentos donde todo se cae, ¿no? De pronto ya digo, es que son inimaginables, son situaciones tan complicadas que ni siquiera puedes hacerte un poco la visión de la magnitud de la catástrofe. Todos tienen ganas de volver a la normalidad, que era lo que pasaba en la pandemia. Esa Entonces frase, yo creo que en todos los que hemos estado cerca es como, vale, ¿cuándo volverá a la normalidad? ¿No? Entonces es normal. Que te pone los pelos un abrazo, de punta a mí, al menos sí, ahora mismo, ¿no? Esta cosa de volver a normalidad. Sí. También ocurre, por último, y es importante decirlo, que hay librerías que directamente no tienen un poco medios para comunicarse con su público, no tienen redes sociales o una web donde pedir dinero, ¿no? Entre ellas está la librería Moixeranga, que no ha encontrado tampoco una plataforma para pedir dinero porque efectivamente no tienen web, y lo que han hecho es poner su número de cuenta en su perfil de Instagram, que es /Moixeranga. Ahí mismo veréis esas imágenes de un local que ya parece todo menos una librería, porque ellas también lo han perdido todo. Sí, y nos vamos de las librerías
librerías para volver a centros logísticos, porque en redes circularon también muchísimas imágenes de almacenes destrozados con libros mojados e inservibles, un caos en la cadena de distribución. Y es que la mayoría de libros, para las que no estamos muy ubicadas, vamos entrando en el tema, estaban localizados en una nave que ha sido totalmente arrasada en Ribarroja del Túria, donde tiene su sede la distribuidora GEA y que colinda justo con el Barranco del Pollo, que fue el que se desbordó estos días. Claro, como nos cuentan desde las editoriales, esto es un problemón, porque GEA es la mayor distribuidora del País Valencià, así que sin libros, porque están mojados, y sin una distribuidora que pueda poner en marcha esa cadena y hacer las reimpresiones para que los libros lleguen a las librerías, pues es normal que se considere que esto está siendo un golpe bastante duro y complejo de llevar para el sector valenciano del libro. La pregunta también que nos hacíamos estos días es, bueno, ¿y cómo vamos a llegar a la campaña navideña? Ya no es una cosa económica, sino simplemente porque es el momento en el que casi más libros se venden también, ¿no? ¿Se va a llegar, no? Esto nos decía Sandra Capsir, de la editorial Bromera. La principal preocupación ahora del sector es llegar a la campaña de Navidad. Todo el stock que teníamos preparado en GEA, en la distribuidora, ha desaparecido. Entonces el temor es que haya roturas de libros importantes para nosotros, no simplemente las novedades, sino aquellos long sellers que tienes en el fondo. Entonces vamos a intentar llegar de alguna manera a los objetivos que nos habíamos puesto para la campaña. También es verdad que estamos notando muchísimo la fuerza del sector. Están llegando gestos realmente bonitos de librerías que te envían fotos con hemos preparado una sección de libros publicados por editoriales valencianas, colegios de todas partes que nos piden comprar fondo en valenciano para donarlo a justamente centros educativos afectados. Así que bueno, por esa parte la verdad es que también recuperas, ¿no?, la creencia en el ser humano y en ese tejido social. Hemos escuchado a Bromera, ya nos vamos a otra editorial valenciana también afectada, que es Andana. Hablamos con Adrián Gisbert, técnico editorial en Andana, una editorial que también se ha visto afectada porque parte de su catálogo estaba en esos almacenes destrozados en Ribarroja del Túria. Él nos cuenta un poco cuál es el balance actual de las líneas de distribución para conocer también. Nuestro almacén principal está en el polígono de Ribarroja del Túria, que sí que fue afectada esa localidad justo estos días. Estamos aún inventariando los daños. Calculamos más o menos que hemos perdido un poco menos de un tercio de lo que había almacenado allí. Porque, claro, no es solo lo que se caiga al barro, la humedad, como sabéis, es demoledora para los libros. A las pérdidas del almacén principal, sumamos otros 10.000 libros que teníamos en otra distribuidora, en GEA, que es la principal distribuidora editorial del País Valencià y que se llevó la peor parte del temporal. Bueno, hasta aquí hemos hablado sobre todo de los destrozos, de las primeras reacciones que han tenido las editoriales, librerías y distribuidoras pidiendo auxilio, porque ya nos ayuda, es un grito de auxilio, de mirad lo que ha ocurrido y sobre todo no lo olvidéis, no nos abandonéis porque queda todo por hacer. Pero aquí hay otro tema muy relevante, ¿no? Y es que la reconstrucción de este tejido que queda por delante, yo creo que es necesario repetir, y es que hemos visto muchas imágenes de muchas personas desde la misma ciudad de Valencia que se han desplazado hasta todas estas localidades para ayudar, también desde diferentes partes del Estado español, que han cogido sus coches, furgonetas, para quitar barro, para llevar todo tipo de alimentos, aguas, materiales. Un poco se iba pidiendo desde redes esas necesidades que tenían, y lo cierto es que ha sido conmovedor, pero ojo, porque esta consigna tan repetida, vamos un poco a matizarla, ¿no? El pueblo ayuda al pueblo, pero quien lo salva deben ser las instituciones, por una razón muy sencilla, y es que son quienes tienen los medios para hacerlo, con los impuestos que, por cierto, hemos puesto todos y todas a su servicio. Y no el Zara, que perdón que te interrumpa, pero es que estos días se viralizó un tuit que decía literalmente: definitivamente es más útil el dinero que me gasto en Zara que el que pago en impuestos. O sea, hola. Todo esto porque Amancio Ortega hizo una donación de 100 millones de euros a los afectados por la Dana, ¿vale? Pero es que como, a ver, querida, o sea, ubícate, porque estás comprándote una chaqueta y estás pagando indirectamente por ella un IVA, un impuesto que sirve para proporcionar recursos al Estado. O sea, va a operarte Amancio Ortega, es que no entiendo. Sí, bueno, son estos defensores de los multimillonarios, que es una cosa que a mí también me estalla la cabeza. Belén Remacha, la periodista, había puesto que este tuit, había hecho un retweet con un comentario, creía que era el peor tuit que había leído nunca en Twitter, y mira que ya es decir, pero es que realmente contiene muchísimas cosas que están mal. Es una salvajada realmente este tuit, ¿no? O sea, es como no entender absolutamente nada.
Lo cierto es que aquí hay dos responsabilidades muy claras de las instituciones que se vienen denunciando. No decimos tampoco nada nuevo. El primero es la prevención, que sin lugar a dudas ha fallado. Y sí, el señor Mazón debe dimitir ya. Nos unimos, por supuesto, a esta demanda. Y lo segundo es que la restauración de todo lo que se ha perdido también es responsabilidad de las instituciones. Por el momento, lo que se conoce en este sentido es que el Ministerio de Cultura, con Urtasun al frente, ha anunciado un plan de reconstrucción de la cultura valenciana y de las zonas afectadas por la DANA, con una inversión inicial de 1 millón de euros. Si nos vamos a las librerías, estamos hablando de ayudas directas por un valor de 300.000 euros que irían destinados a sufragar los gastos de funcionamiento y de fondo de libros. Entonces, claro, aquí vale la pena también comparar esta cifra con la que nos han ido dando las librerías con las que hemos hablado. Quizá no es suficiente, ¿no? Ya de entrada probablemente no sea suficiente. Y hablamos, ya digo, solamente de dinero, de ¿no? dinero, lo Después económico. hay todo un trabajo, todo un tiempo que va a llevar esa reconstrucción y mientras tanto que a lo mejor la librería no puede funcionar, ¿no? Adicionalmente, Urtasun anunció la concesión directa de subvenciones a entidades que forman parte del tejido asociativo del sector cultural para recepción de actividades que diagnostiquen esos daños producidos, ¿no? Es decir, que deja abierta la puerta, esperemos que así sea, a que las ayudas vayan en aumento. Por otra parte, también habréis escuchado, ¿no? Yo creo que la ayuda más directa que se puso en marcha de forma colectiva por parte de una institución como es el CEGAL, que es la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, llegaron a un acuerdo para que el 11 de noviembre, coincidiendo con el Día de las Librerías, más de 200 librerías de toda España donasen el 5% de sus ventas a compañeros y compañeras de las zonas afectadas. Sí, y yo creo que como tú venías diciendo, además de estas ayudas a nivel estatal, yo creo que uno de los mensajes que más se ha extendido en estas semanas es el del abandono por parte de administraciones y grupos políticos que venimos diciendo. Para ahondar en esta problemática, en esta falta de atención por parte de las administraciones, cuya responsabilidad es también estar ahí, tenemos otro audio que nos envía Adrián Gisbert. Como apunte también de lo que se necesitaría es de un apoyo más ágil y más explícito de la administración. Por ejemplo, para hacer frente al estocaje perdido, pues harían falta ayudas directas a la reimpresión, con una buena dotación y con técnicos sobre todo que se encarguen de organizar esas ayudas. En las inundaciones también se perdieron fondos bibliográficos de muchas bibliotecas y de muchos centros escolares, y las editoriales lo estamos haciendo ya, podemos ser solidarias y ayudar a reponerlos, pero ese no debería ser nuestro trabajo. Tendría que ser la administración la que se comprometa a adquirir libros para restituir esos fondos, ¿no? Porque de esta manera ayudaría a todo el sector, a las editoriales y a toda la cadena del libro. Creo que es unánime. Necesitamos una administración que nos dé tranquilidad y que se comprometa a ayudarnos. Sería ideal, pues, eso, que de todo esto surgiese una relación renovada entre editoriales y la administración y que esta esté más atenta a lo que el sector necesita. Claro, esa sensación de abandono que comenta Adrián, de hecho, ha sido algo extensible a la población, tanto por las pérdidas humanas, por la mala gestión política, por la tardanza en recibir esas ayudas y recursos en muchos pueblos afectados del Horta Sud y la Ribera Alta. La gente estaba muy caliente. Yo que estuve en la manifestación para exigir la dimisión de Mazón, hacía tiempo que no se notaba tanta crispación, y eso que la sociedad valenciana ya viene calentita en este sentido. Sí. Bueno, sí, a mí me hizo gracia, entre comillas, ¿no? La aparición de los Reyes, que también todos hemos visto. Sí. Yo estaba viéndolo esto en directo. Aquello fue una explosión y todo el mundo estaba muy sorprendido de los comentaristas en la tele y era como, ¿qué esperabais exactamente? Claro. ¿Cómo no va a haber crispación? Sí, entonces, claro, al final la sociedad valenciana ya viene calentita en este sentido, porque fue también el PP valenciano quien, además de basar su gobierno en la corrupción durante tantísimos años, tampoco fue capaz de asumir su parte de responsabilidad y su negligencia y falta de medidas de seguridad en 2006, cuando, bajo el gobierno de Camps, tuvo lugar el 3 de julio ese fatídico accidente de Metro Valencia, que igual muchas recordáis, donde murieron 43 personas. En ese momento, Juan Cotino, que era por entonces consejero de Agricultura, trató de comprar a las víctimas con su silencio. Se manipuló la televisión pública para que repitieran que había sido un accidente inevitable, cuando luego, 18 años después, se hizo justicia y se supo que no, que había culpables y que la Generalitat también tenía su parte de culpa. En fin, tal y como pasó entonces, ahora otra vez la sociedad valenciana ha vuelto a salir a las calles y a responder de manera solidaria, volcándose a ayudar frente a esa inacción política que decíamos. Valencia tiene de hecho ya un puente
efectivamente, bautizado recientemente como el Pont de la Solidaritat, porque era más fácil cruzar a pie hacia las zonas afectadas que esperar a que cualquiera de los grupos políticos se pusiera de acuerdo y moviera un dedo. Ahora bien, súper bien esto que decíamos de la solidaridad y de la unión, pero claro, el problema es que del verso «Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble», del poeta valencià Vicent Andrés Estellés, hemos acabado en un «solo el pueblo salva al pueblo», que venimos diciendo útil en los primeros días, engañoso cuando la extrema derecha pues, se aprovecha de este lema, acaparando el desasosiego y la rabia de miles de personas ante esa inacción política. Hablando con Sandra Capsir estos días, ella me contaba qué es realmente lo que puede salvar al pueblo en estos momentos. Aunque también insistimos que todo el movimiento del voluntariado y la solidaridad está muy bien. Nosotros mismos como grupo editorial hemos puesto en marcha iniciativas solidarias para recaudar fondos y para ayudar al sector, pero no debemos olvidarnos que la obligación es de la administración y que el pueblo puede ayudar al pueblo, pero no debe salvarlo. Deben salvarlo las administraciones y las estructuras que están preparadas para ello. Una cosa que sí que diría que nos puede salvar es la lectura, el estar preparados y formados para combatir los discursos de la ignorancia. Eso sí nos puede salvar. El pueblo debe ayudarse y las administraciones deben responder en este momento realmente para salvar al pueblo. Por ejemplo, relacionado con el sector, para salvar a todos aquellos centros educativos que se han quedado sin libros de texto y sin libros de lectura. Estos niños y niñas que estoy escuchando en algunos casos no pueden terminar el curso con libros utilizados o antiguos de otros centros educativos. Necesitan los mejores recursos. Yo me quedo con esto que dice Sandra sobre la importancia de leer con mayúsculas. Ha llegado el momento. Sí. Teníamos ganas. Obviamente no para quien está achicando barro día a día, pero sí para quienes un poco lo vemos desde fuera con completa angustia, para rebajarla o para saber sobre todo a quién hay que señalar en estos momentos, dónde hay que poner el dedo acusador, preguntarnos también por qué no otro modelo editorial es posible, y quien ahora está comiéndose un poco todo esto, quien está pagando a estas librerías pequeñas al final, sí podríamos un poco tener otro modelo editorial un poco diferente, ¿no? Yo me pregunto también ahora, y aquí señalo también directamente, si alguien sigue comprando en Amazon estos días, claro, con esa poca vergüenza que todos sabemos, Amazon el gran porcentaje que se queda de cada libro que vende, y también sabiendo que, en fin, que los pedidos en algunas librerías valencianas afectadas sí que están recibiéndose, claro, y que por tanto hay que ir ahí. O sea, sí. Amazon no, ya está bien. Hoy estamos señalando a Amancio Ortega y Amazon, bueno. No, sí, pero sobre todo también una de las cosas por las que hacíamos el programa es cómo sostenemos en el tiempo esa solidaridad, esas redes de apoyo mutuo que han surgido estas últimas semanas y que han ayudado a tantísimas librerías y pequeños comercios a que salgan adelante, ¿no? Como cuentan todas las personas que poco a poco hoy están interviniendo aquí en este programa. Yo no sé muy bien hacia dónde iremos, pero sí sé que desde luego tendremos un espejo en el que mirarnos si vuelve a pasar algo similar por cómo ha respondido también la gente, ¿no? De hecho, el otro día lo comentábamos que en Sant Jordi 2022 ya pasó algo similar, salvando las distancias, obviamente, con aquella lluvia que lo empapó todo, ¿no? Sí, hay que salvar mucho las distancias, eso es lo cierto, pero justo ahora hablábamos de cómo funciona el sector, sí que fue un momento que yo creo que obligó a replantear lo que era Sant Jordi, cómo funciona también el mundo editorial en ese momento. Por si alguien que nos escucha no sabe de qué hablamos, todos los años el 23 de abril Barcelona se llena de casetas de libros que ponen las librerías y las editoriales. Es un día precioso, en términos generales, donde la tradición manda que todo el mundo debe regalar a su pareja una rosa y un libro. Una tradición que además se ha extendido ya no solo a la pareja, también a amigas, hijas, padres, en fin, todo al que quieres, ¿no? Esto se traduce en que hay muchísimas ventas concentradas este día y los anteriores, que realmente es una fecha clave para el sector editorial, ¿no? Porque mucha gente que no suele comprar libros los compra solo porque es el detalle y es lo que hay que hacer ese día. Un buen ejemplo también es que siempre más o menos un mes antes las editoriales sacan siempre esos títulos grandiosos o que llaman la atención dentro de todo su catálogo anual, ¿no? ¿Qué pasó entonces en 2022? Este día tan maravilloso se convirtió en un episodio terrible de pérdidas también para muchas librerías editoriales por una tomba de agua y sobre todo de granizo que cayó ese día y que arrasó literalmente con muchas de las casetas y con miles de libros, ¿no? Por suerte en aquel momento no hubo que lamentar pérdidas humanas, fue también un día trágico, pero especialmente para las editoriales y las librerías pequeñas, ¿no? Eso es lo que veníamos aquí a recalcar.
Por ejemplo, sí que Antonio Ramírez, propietario de La Central, dijo en declaraciones a El País que sus pérdidas por la granizada de Sant Jordi estaban cerca de los 50.000 euros porque había perdido unos 7.000 libros. Un poco para que os hagáis una idea, no porque queramos Claro. meter La Central... De hecho, las cifras ya son distintas Sí, comparadas, de pero bueno. de esas librerías pequeñas, ¿no? Obviamente, recalcar, ya digo, que es incomparable una tragedia con la otra. Aquí las distribuidoras, por ejemplo, no se vieron afectadas, ni tampoco los locales interiores de las librerías. Yo creo que, ya digo, es al final hablar de esa reflexión de por qué las librerías pequeñas se llevan la peor parte y la fragilidad que deja ver todo esto sobre el sistema editorial, ¿no? Sobre que esas que ya lo tienen difícil para seguir el día a día, ahora se les hace aún más difícil remontar. Vamos a escuchar a Carlota, de la librería La Carbonera, que fue una de las más afectadas ese Sant Jordi de 2022. Creo que es evidente que no podemos comparar para nada las pérdidas que tuvimos el Sant Jordi que llovió que con lo que está pasando ahora después de la dana en el País Valencià, porque evidentemente no es lo mismo una lluvia puntual, aunque fueran durante varias horas, un día, que para nosotros a nivel de facturación es muy importante, pero que por suerte no tuvimos que lamentar pérdidas personales, más allá de las materiales. Sí que es cierto que en ese sentido sí que nos hemos dado cuenta de algunas cosas. Nos hemos dado cuenta que uno de los problemas que tenemos en este caso es el hecho de estar concentrando una parte muy importante de la venta en un solo día. También es cierto que nos dimos cuenta de que tenemos una capacidad de ser solidarios ¿no? a nivel social muchísimo más elevada de la que nos pensamos. También es cierto que nos dimos cuenta de que había mucha gente que tenía ganas de ayudar y nos decía, por ejemplo, que le apetecía comprar libros que estuvieran mojados cuando es una cosa que en realidad es criminal, o sea, no es una buena idea para nadie porque los libros mojados pueden tener hongos, con lo cual esto podría acabar cargándose toda la biblioteca personal de alguien porque los hongos se pasan de un libro a otro. Y esto es una de las cosas que nos dimos cuenta de que igual teníamos que explicar un poco mejor porque la gente no estaba pensando en esto o no lo tenía para nada en mente. Esto que explica Carlota de los libros mojados, que al final es un detalle, pero es justamente lo peligroso de dar una respuesta rápida, que es solidaria, con buenas intenciones, pero poco pensada. Y un desastre de este tipo, más aún en el caso de la Dana, que de nuevo no tiene punto de comparación, requiere soluciones, pero también de un pensamiento más o menos calmado, dentro de que la situación es muy compleja para abordar soluciones a largo plazo. Al final aquí lo que, por ejemplo, sí que quedó claro es que las casetas, teniendo en cuenta que las fechas suelen estar llenas de lluvias, deberían tener estructuras más fuertes, que de hecho en Paseo de Gracia, donde ya hay algunas librerías, pero suelen ser las más grandes, sí que tienen esas estructuras que pudieron sobrevivir o que pudieron tapar mejor los libros. Por último, hay un tema también que vincula estos dos episodios y es la responsabilidad institucional que se exigió tras lo ocurrido. En este caso, lo que se señaló es que faltó un aviso concreto sobre este fenómeno extremo meteorológico que se avecinaba. Está claro, no se deberían haber sacado en ese momento, en 2022, las casetas a la calle con estas previsiones y son las instituciones otra vez quien deben advertirlo y poner un poco a la gente con esta mentalidad. Claro, que es un poco lo que pasó en Valencia, que la gente ya estaba prevenida mucho antes de que las instituciones estuvieran allí prevenidas y dando una respuesta. Yo creo que de la cronología de los hechos de lo que pasó el 29 de octubre en Valencia da cuenta de sobra de saber para quién debería haber aplicado los protocolos y quién no lo hizo o lo hizo cuando, como decíamos, ya era demasiado tarde. La consecuencia pues ya las sabéis todas, pero por mantenerme en el sector editorial y sumar otro testimonio, yo quería traer también hoy aquí el de Cristina Durán, que es Premio Nacional de Cómic y cuyo taller ha quedado destruido en Benetúser. Me decía el otro día ella por Instagram, que la contacté para participar en el programa, me decía, mira, es que voy a intentar mandarte un audio, pero es que estoy desbordada. O sea, hemos tenido que quitar hasta el pladur porque estaba saliendo moho, ¿no? Es como las prioridades ahora mismo son estas y demás, muchísimo papeleo, que es lo más importante ahora. Finalmente no nos pudo mandar este audio, pero yo sí que quería mencionarla porque creo que también es una gran artista e ilustradora y ella justo es que contaba en Televisión Española que es que no ve el momento, por ejemplo, de ponerse a leer. Esto que decía Sandra de, vale, sí, la lectura no en el centro, pero justamente ella no ve el momento de ponerse a leer o a crear. Y a mí, para ir acabando, también me vino a la mente Rafael Chirves y un texto de 1984 que Anagrama publicó en 2021 bajo el título Diarios, a ratos perdidos 1 y 2, y él decía, todo me parece provisional, desordenado, revuelto, nada encaja en su lugar, las cosas invaden espacios que no les pertenecen, así como escribir si todo está en suspenso, a la espera de alguna forma de normalidad. Justo antes veníamos hablando de esa nueva normalidad, y yo creo que es una manera también de reflexionar sobre esa pausa que requiere todo esto y que venimos un poco hoy manifestando de alguna manera, ¿no? Sí.
Sí, eso es. Esperemos que os hayan quedado estas ideas clave que hemos repetido. Hasta aquí este programa especial sobre cómo ha afectado la Dana al sector del libro valenciano. Recordad, yo creo, para todas el mensaje más importante que se ha pedido desde allí, que esto no se olvide, que la recomposición de todo el tejido cultural será lenta y costosa, pero seguro que llegará. Y también que la prevención es clave para evitar el mayor número de pérdidas que en este escenario climático actual, por desgracia, parece que va a ser nuestra normalidad. Desde aquí todo nuestro ánimo, amor, energía para las editoriales, librerías y distribuidoras afectadas. Y sobre todo también muchas gracias, muchísimas gracias por haber encontrado ese momento para explicarnos lo que está ocurriendo, para entenderlo mejor quienes nosotras mismas y quienes nos esté escuchando. Y Sara, también a ti darte las gracias, que sé que has hecho un esfuerzo especial para sacar este programa adelante, para hablar con esas fuentes y un poco a pesar de tu vinculación también con Valencia y por ese coste emocional que tiene. Gracias a ti, Berta, y a todas las que nos estáis escuchando hoy por escucharnos pues una semana más, pase lo que pase, allá Dana o lo que sea. Recordad que podéis seguirnos a través del canal de YouTube de Código Nuevo y en Spotify, donde cada 2 semanas os recomendaremos nuevos libros.